Tenemos otro ejemplo de urografía excretora. Miren, también otra de las indicaciones es cuando hay a veces infecciones de vías urinarias recurrentes, y lo que estamos viendo en esta parte de esta urografía es que este paciente tiene doble sistema colector. Miren, tiene doble, el sistema colector puede estar duplicado, a veces nada más a nivel, digamos, de la parte superior, o a veces completo. En este caso se ve que es una duplicación completa. Miren, aquí hay una pelvis, viene el uretero, aquí hay otra pelvis con otro uretero, igual de este lado. Es una duplicación del sistema colector doble y completa. Y podemos ver del lado izquierdo cómo incluso la pelvis inferior se encuentra dilatada, y a veces eso puede ser la consecuencia de las infecciones de vías urinarias recurrentes. A veces estos también pueden ser hallazgos, ¿verdad? Y hasta que no les hacen un estudio de este tipo, pues se dan cuenta de las características que tiene su vía urinaria. En esta otra es un ejemplo de ultrasonido. Échenle mucha imaginación, pero esto es la vejiga a mediana represión, ¿verdad? O ligeramente llena, en donde tiene múltiples litos. Se observan imágenes redondas y perecoicas con sombra acústica posterior. Miren, también hay otro tipo de estudio al que se le llama nefrotomografía. Este es, digamos, como un aditamento especial de un equipo convencional de rayos X, en donde básicamente se coloca una barra que hace un movimiento péndulo con la mesa de exploración, y de esta forma se van haciendo como cortes de tomografía, por así decirlo, como cortes dependiendo del grosor que se le asigne a nivel, en este caso, de los riñones. Esta nefrotomografía, digamos que pues ya muy pocos equipos la tienen, pero sí se utilizó mucho y en algunas partes todavía hay, como en el IMSS, ¿verdad? Y más que nada servía para hacer cortes tomográficos con un equipo convencional en diferentes grosores del riñón. Hagan de cuenta, tomando en cuenta el espesor del paciente, y a partir de la mesa, no sé, se tomara a 2 centímetros de la mesa o a 3, y de esta forma se obtenía un corte a lo largo de los riñones para poder delimitar mejor las enfermedades, a lo mejor la presencia de algún quiste, la presencia de alguna tumoración, a lo mejor cómo estaba siendo comprimido el sistema colector por esas lesiones, o alguna calcificación en especial. Entonces, las indicaciones de la nefrotomografía sirven para la valoración de las masas renales, para la visualización del contorno renal, para observar defectos del parénquima renal y para determinar las características quizás de aquel riñón que no se visualiza, ¿verdad? A lo mejor por la pobre concentración del medio de contraste. Entonces, lo que hace la nefrotomografía es tomar diferentes cortes a diferentes alturas del riñón, con la finalidad de evitar que se sobrepongan más la densidad líquido y se pueda delimitar mucho mejor ese riñón o las enfermedades que tenga ese riñón. Este es un ejemplo de un corte por nefrotomografía, en donde, miren lo que estamos viendo, se observan varios órganos con densidad líquido, ¿no? En primer lugar, el hígado, aquí está del otro lado el vaso, el riñón derecho y el riñón izquierdo. Si se dan cuenta, se ve un poquito así como un velo, debido al movimiento, les digo que es este aditamento que se adapta a la mesa de manera péndula, y por eso lo vamos a ver así como si fuera embarrido, como si estuviera movido. Pero miren cómo se puede delimitar mucho mejor el contorno de las siluetas renales, también el parénquima renal y las características incluso del sistema colector, que a veces esto no se puede delimitar también porque se sobrepone toda la densidad líquido del riñón, y esto se ve mejor porque es un corte en determinado grosor del riñón. Otro ejemplo de nefrotomografía, lo que les decía, se ve como una imagen barrida o movida. Miren, se ve así como ciertos como jirones. Pero aquí lo que se pretende es delimitar más adecuadamente el contorno y las características del sistema colector. Aquí ya estamos en una fase de eliminación, ¿verdad? Porque ya estamos viendo cálices, pelvis y uretero del lado derecho,
y cálices, pelvis y uretero del lado izquierdo. A veces también ahí se pueden hacer más evidentes incluso la presencia de los litos. Aquí se están comparando, digamos, una parte de la urografía convencional y un corte nefrotomográfico. Entonces, en esta primera imagen podemos delimitar parte del parénquima, pero miren, se esconde, de alguna manera se ve bien el contorno del lado derecho, pero el del izquierdo como que se esconde. También podemos darnos cuenta que el sistema colector, miren, puede tener diferentes rotaciones. Aquí prácticamente las pelvis renales están rotadas, pero bueno, eso son posiciones anatómicas. Cuando se le hace un corte nefrotomográfico, ya podemos delimitar mucho mejor el contorno renal del lado derecho y el contorno renal del lado izquierdo. Y así podemos hacer diferentes cortes a diferente grosor para poder delimitar mucho mejor las características de ese riñón. Claro que ahora lo que más se utiliza, ¿verdad?, son los cortes por tomografía computarizada, pero se sigue realizando en algunas partes porque se puede realizar al mismo tiempo que se está realizando la urografía convencional. Esta otra imagen también es un corte de la nefrotomografía. ¿Qué nos está llamando la atención aquí? Estamos viendo el hígado del lado derecho, estamos viendo el riñón derecho con su sistema colector aparentemente normal, pero ¿qué está pasando en el riñón izquierdo? Se observa un riñón muy aumentado de tamaño, no se ve una densidad del contraste, una captación del contraste homogénea, sino se ven estas imágenes como radiolúcidas y muy aumentado de tamaño. Entonces, en este caso, pues nos damos cuenta de que hay una tumoración o a lo mejor hasta un probable absceso en el riñón izquierdo. Se tiene que corroborar con otros métodos de imagen, desde un ultrasonido hasta complementarlo con tomografía, ¿verdad?, para delimitar de qué se trata o llegar a un diagnóstico más específico. En esta otra parte, esa es una urografía convencional, estamos viendo, échenle mucha imaginación, el riñón derecho, se puede observar porque hay captación del medio de contraste, y el riñón izquierdo. Ya estamos en la fase de eliminación. Aquí está el sistema colector del lado derecho y el sistema colector del lado izquierdo. ¿Qué llama la atención? Que en el riñón derecho, miren, existe una masa que está surgiendo en el parénquima renal que está comprimiendo al sistema colector y que está haciendo que se dilate, ¿verdad? Está provocando una hidronefrosis, sobre todo a nivel de cálices y de pelvis renal. Hay una compresión. Entonces, bueno, eso se tiene que evaluar más específicamente. Ahorita vemos que hay una masa, se tiene que evaluar igual con ultrasonido y con tomografía. ¿Cuáles son las indicaciones de la urografía excretora en los niños, verdad? Porque también se puede realizar. Pues sobre todo cuando hay sospecha de infección de vías urinarias por reflujo. O sea, reflujo vésico ureteral, ¿verdad? Que vaya en sentido contrario, de la vejiga hacia el uretero. Cuando hay antecedentes de hematuria, es decir, sangre en la orina. Cuando haya sospecha de cálculo en alguna parte del tracto urinario. Cuando haya el antecedente o la sospecha de vejiga neurogénica. Para llevar el control del reflujo vésico ureteral. Para llevar un control de la cirugía precisamente que se realiza por este reflujo vésico ureteral, y en el paciente desmedrado, es decir, aquel paciente que tiene un bajo peso, que es desnutrido. Vamos con el siguiente método de imagen, que es la pielografía. La pielografía también es un estudio contrastado de riñones y vías urinarias, que se puede hacer en dos formas, anterógrada o retrógrada. Ahorita lo vamos a ver. La pielografía retrógrada se realiza utilizando una sonda uretral, se coloca la sondita a través de la uretra y se instila el medio de contraste con cierta presión, pero sin provocar alguna lesión, ¿verdad? Y entonces por vía retrógrada vamos a llenar lo que es la vejiga, y de ahí también vamos a llenar lo que es el uretero. Por vía anterógrada, lo que se realiza es una punción percutánea,
se coloca un catéter que vaya directo al sistema colector del riñón que vayamos a evaluar, y a través de ese catéter se instila el medio de contraste y se va llenando todo el sistema colector hasta llegar a la vejiga. Y aquí tenemos ejemplos de cómo se ven esos estudios de pielografía. ¿Sí? En este caso lo que estamos observando es la vejiga. Vemos también el uretero derecho, el uretero izquierdo, ¿verdad? Y el sistema colector del lado izquierdo. Les había comentado que es inusual ver en una sola imagen todo el trayecto del uretero, porque como va teniendo peristalsis, lo habitual es estar viendo por segmentos. Si nosotros llegamos a ver todo el trayecto ureteral, vamos a pensar en que ese uretero está inflamado o tiene un proceso inflamatorio, ¿verdad? Una infección quizás de vías urinarias, y lo vamos a describir así. En estos otros estudios de pielografía, lo que se está demostrando aquí es la presencia de la vejiga. Si nos damos cuenta, es una vejiga que no se ve completamente ovalada o redondeada, sino que se ve con ciertas lobulaciones. Puede ser aquí porque no esté completamente llena. Sin embargo, también otro dato que nos llama la atención es precisamente la presencia del uretero, el cual se observa dilatado, el cual se observa en todo su trayecto, y hay dilatación en sí de todo el sistema colector. Ya es una hidronefrosis izquierda, ¿verdad? Muy probablemente pues hay que ver la causa, desde algo que esté obstruyendo pues todo el trayecto del sistema colector, a veces también algunas compresiones. Habría que ver la causa. Y en esta otra imagen estamos viendo a la vejiga, la cual no tiene un contraste homogéneo, ¿verdad? No se ve completamente con densidad metal del yodo, sino que hay algunas imágenes radiolúcidas en su interior que pueden ser sugestivas de algunas lesiones neoplásicas en el interior de la vejiga. Muy probablemente este paciente tenga hematuria. ¿Cuáles entonces serían las indicaciones para realizar pielografía, ya sea retrógrada o anterógrada, a través de un catéter? Pues las indicaciones son exclusión renal o pobre visualización en la urografía. Pues obviamente si ese riñón ya no está funcionando como debe de ser, ya no va a haber, ya no se va a realizar, digamos, la eliminación del medio de contraste por el riñón, ya no va a haber fase nefrográfica, no podemos incluso no haber fase de eliminación, y entonces en ese caso se recurre a la pielografía para ver detalles finos a nivel de los cálices o cuando existe hematuria de un origen no determinado. También se puede realizar la pielografía. Otro ejemplo, ¿verdad?, de esa pielografía en donde se llenó el sistema colector y que nos llama la atención que el sistema colector del lado derecho e izquierdo se observan dilatados. Hay que tener mucho cuidado porque a veces hay pues formas anatómicas de la pelvicilla que incluso es de tipo ampular y entonces aparentemente se ve más gordito, pero entonces hay que ver bien también las características de los cálices, que en este caso también se ven dilatados. Vemos todo el trayecto de ambos ureteros, están dilatados, ¿verdad? Generalmente miden entre 3 y 5 milímetros de diámetro y entonces los consideramos dilatados, además de que los estamos viendo en todas sus porciones, ¿verdad? Esto ya nos está hablando entonces de una hidronefrosis bilateral. Seguimos con las indicaciones de la pielografía. Otras puede ser valorar el tramo urinario proximal a la obstrucción. Es decir, si hay un proceso obstructivo, ¿verdad?, que no esté dejando que, digamos, la orina habitualmente o el medio de contraste cuando se realiza el estudio, pues pase. Entonces hay que ver qué está ocurriendo a ese nivel. Demostrar también extravasación del medio de contraste. A veces también se pueden asociar a fístulas. Valorar alguna calcificación en el trayecto del uréter o también cuando hay cierta sensibilidad al medio de contraste. En este caso lo que se hace aquí es como se coloca el catéter directamente en el sistema colector, pues el riñón ya no lo tiene que eliminar, ¿verdad? Ya no lo tiene que metabolizar y eliminar, sino simplemente vamos a ver cómo
se observa en todo su trayecto, pero no se hace trabajar